¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar unos 2 minutitos más para que se sumen más compañeros y para iniciar este primer encuentro virtual. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer encuentro virtual, el pulso de los mercados, el primer trimestre y perspectivas. En esta ocasión contaremos con la participación de Cristóbal Doberti, director regional de estrategias de portafolio de inversión en Sura Asset Management, con una vasta trayectoria en el sector financiero. Cristóbal lidera a nivel regional el equipo dedicado a desarrollar estrategias de inversión en cada uno de los 6 países en donde Sura Asset Management tiene presencia en Latinoamérica. Valentín Martínez es subdirector de estrategias de portafolio de inversiones Sura. Es un estratega financiero con amplia experiencia en mercados financieros y manejo de portafolios de inversión para cuentas de elevados patrimonios. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida a Cristóbal para que pueda iniciar este primer encuentro virtual. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Mucho gusto de saludar a todos los asistentes y participar de estos espacios de conversación que diseña la compañía, tanto con ustedes como frecuentemente lo hacemos con nuestros clientes de la organización. Y la idea de lo que queremos hacer hoy día es revisar el escenario económico y de mercado que de alguna forma ha terminado por impactar el desempeño de los activos, algunos de ellos de manera favorable, otros que se han mantenido un poco más rezagados. Y en esa línea, darles nuestras perspectivas en lo que respecta a los mercados y lo que hoy día sugerimos a nuestros clientes en términos de posicionamiento de portafolio. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría ir a la primera lámina, que de alguna forma empieza a describir los factores que han afectado a los mercados en lo que va del año actual. Hay dos factores principales que han condicionado el desempeño de los activos en lo que va en la primera parte del año. Uno de ellos tiene relación con el avance en el proceso de vacunación a nivel internacional. Bueno, si recuerdan, la solución definitiva a la situación sanitaria a la cual se encuentra el mundo el día de hoy tiene que ver con este proceso de vacunación por un lado o
desarrollo de tratamientos que moderen la tasa de mortalidad o contengan la tasa de contagio de la expansión del coronavirus a nivel internacional. Por lo tanto, uno de los factores que ha condicionado el desempeño de los activos este año tiene relación justamente con el inicio del proceso de vacunación. Si bien en un comienzo en algunos países europeos con cierto retraso respecto a los calendarios iniciales y bajo, ¿no es cierto?, las expectativas de lo que, de lo que se planteaba, ¿no es cierto?, inicialmente, lo cierto es que este proceso de vacunación a nivel internacional ya ha comenzado. En algunos países, como se observa al lado derecho, ya muestra, ¿no es cierto?, una tasa de avance bastante importante. Y lo que de alguna forma da paso o da a entender de que en la medida que la población, ¿no es cierto?, continúe con este proceso de inoculación, la movilidad a nivel internacional y la movilidad, ¿no es cierto?, de la población en los distintos países se va a volver a incrementar, lo que va a tener impacto sobre el crecimiento, ¿no es cierto?, económico. Ahora, un segundo factor que tiene relación con lo que está pasando en términos políticos en Estados Unidos. Y si bien, ¿no es cierto?, tuvimos elecciones hacia fines del año anterior, bueno, lo concreto es que por un lado Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos y por otro lado, ¿no es cierto?, se rezagan algunas elecciones en el Congreso, principalmente lo que tiene que ver con el Senado, lo que finalmente dio a entender, ¿no es cierto?, quién iba a comandar o de alguna forma cómo se iba a conformar el Congreso, ¿no es cierto?, de Estados Unidos de cara al programa que traía Joe Biden en términos de impulso económico. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, se conoce los resultados a comienzos de este año, en lo que tiene relación con una victoria del Partido Demócrata, y logra, ¿no es cierto?, por un lado esta equidad en el Senado, 50, ¿no es cierto?, senadores por cada partido, una mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y la elección de Joe Biden como presidente. Y esta equidad da, ¿no es cierto?, la posibilidad al Partido Demócrata, con la venia de Kamala Harris, vicepresidenta, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de poder empezar a aprobar una serie de medidas en lo que tiene relación a impulsos a la economía estadounidense. Y esto se ha ido concretando a comienzos de este año, ¿no es cierto? Este programa de estímulo fiscal que venía en la parrilla programática económica presentada por Joe Biden, ya se empieza a hacer realidad en la primera parte de este año con un impulso fiscal bastante importante, incluso, ¿no es cierto?, para la economía de Estados Unidos, como se fijan en el lado derecho, representando un porcentaje relevante, lo que tiene relación en la línea gris, ¿no es cierto?, siendo este paquete fiscal que se anunció a comienzos de este año, siendo, ¿no es cierto?, un porcentaje del PIB bastante relevante y que de alguna forma va a entregar un impulso fiscal importante para la economía de Estados Unidos. Hay otros programas de estímulo fiscal que de alguna forma el presidente ya ha comenzado a delinear y que prontamente se van a empezar a discutir en el Congreso, probablemente, ¿no es cierto?, sea el mes de mayo. Es un programa enfocado en infraestructura que se va a parcelar, ¿no es cierto?, en distintos periodos, pero que de alguna forma da a entender de que estos estímulos fiscales van a seguir estimulando la economía de Estados Unidos. Ahora, esos dos factores han terminado por generar un impacto en lo que tiene relación a las variables económicas en términos de perspectivas y también y de mercado que vamos a revisar a continuación. El avance en el proceso de vacunación, lo que da paso a esperar, ¿no es cierto?, una normalización de la movilidad de la población a nivel internacional, mayores estímulos fiscales, lo que han generado básicamente en las expectativas de los analistas a nivel internacional es una mejora en lo que tiene que ver tanto las expectativas de crecimiento para este año, como lo indica, ¿no es cierto?, el gráfico del lado izquierdo, como también las expectativas de inflación. De hecho, si se fijan al lado izquierdo, desde comienzos de año, claramente, ¿no es cierto?, las líneas de lo que respecta a economías como Estados Unidos u otras economías que se apalancan del ciclo económico, las expectativas de crecimiento han tendido, ¿no es cierto?, a incrementarse en línea con estos dos factores que comentábamos inicialmente. Pero a la vez, en la medida que la demanda mundial se ha recuperado a una velocidad superior a la producción de algunos bienes, como por ejemplo muy bien reflejado lo que pasa hoy día en los distintos mercados de materias primas, la inflación a nivel internacional, y lo vamos a ver un poco más adelante, ha tendido, ¿no es cierto?, a aumentar y que probablemente lo siga haciendo en el corto plazo. Y eso ya se refleja en los precios contenidos, en los precios de mercado que incorporan, ¿no es cierto?, las expectativas de inflación, como es el mercado de renta fija, gráfico que vemos al lado derecho. Ahí donde mostramos de alguna forma la inflación implícita en los precios de renta fija en base a, ¿no es cierto?, bonos nominales y bonos, ¿no es cierto?, que tienen que ver
con una indexación hacia la inflación. Y en general, en un periodo similar, desde comienzos de año más o menos, en la medida que el proceso de vacunación, ¿no es cierto?, ha ido aumentando y también se han ido anunciando estos estímulos fiscales adicionales, las expectativas de inflación a nivel internacional han ido incrementándose y eso se ve reflejado en los precios de mercado. Ahora, esto es un factor y en ambos casos que va a persistir en el corto plazo. De hecho, en lo que tiene relación con las expectativas de crecimiento, probablemente desde el segundo trimestre del año vamos a empezar a ver a nivel internacional una mejora en las cifras de crecimiento. Al lado izquierdo, básicamente les presentamos las cifras de crecimiento esperadas para distintas economías de importancia a nivel, ¿no es cierto?, global, Estados Unidos, la zona euro, Asia emergente y Latinoamérica también. Y un agregado, ¿no es cierto?, del mundo, en donde cada una de las barras refleja un periodo. De izquierda a derecha, en cada una de ellas refleja un periodo de tiempo, desde, ¿no es cierto?, el cuarto trimestre del año pasado hasta los 3 primeros trimestres de este año. Y claramente se observa que a nivel mundial, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, las dos gráficas más amarillas, un poco más oscuras, muestran una aceleración, lo que claramente empieza a dar cuenta de estas expectativas que de alguna forma mantiene hoy día el consenso de mercado que se están plasmando en los activos de inversión. En la medida que el proceso de inoculación de vacunación a nivel mundial continúe, en la medida, ¿no es cierto?, que estos estímulos fiscales empiecen a impactar la economía, vamos a ver un crecimiento acelerado o que se va a acelerar a nivel internacional y eso probablemente lo vamos a empezar a ver con las cifras del segundo trimestre del año actual en distintas partes del mundo. Hay otras economías como Asia emergente muy condicionado, como por el caso de China, en donde el crecimiento, ¿no es cierto?, esta recuperación ya se vio quizá en trimestres pasados porque mantuvieron quizás un control más inicial en lo que tiene relación a la pandemia, pero ellos de alguna forma también van a seguir creciendo a tasas bastante importantes este año. Y el caso de Latinoamérica quizás el más emblemático, dada su ciclicidad respecto al crecimiento global, claramente, ¿no es cierto?, también muestra esta tendencia de recuperación y avanza hacia los próximos trimestres, en donde vamos a tener un segundo y tercer trimestre bastante marcado, lo que tiene relación con el crecimiento mundial. Y en lo que tiene relación con inflación, que es la gráfica que hay al lado derecho, bueno, como les contaba recién, las expectativas de inflación en el mercado también se han ido recuperando, en línea con, como les contaba, esta expectativa de mayor movilidad y mayores estímulos fiscales. Y en la medida que la demanda mundial por ciertos productos se recuperó de una manera más rápida, ¿no es cierto?, que su producción generó o ha generado ciertas presiones sobre los precios. Pero a diferencia del crecimiento económico, esto de inflación, si bien también lo vamos a observar y ya lo estamos viendo con indicadores de inflación que se publican a nivel mundial, que empiezan a recuperarse, esto probablemente va a ser una tendencia más bien de corto plazo, que se circunscriba, ¿no es cierto?, los próximos trimestres, pero que no sea una inflación más persistente hacia adelante. Es decir, vamos a ver más inflación en estos trimestres, pero de ahí en adelante vamos a ver una inflación, ¿no es cierto?, que decante. Y eso es bastante relevante en lo que tiene relación con el manejo de política monetaria de los distintos bancos centrales. Recordemos que los bancos centrales a nivel mundial están hoy día en un proceso, ¿no es cierto?, de estímulo monetario importante. La gráfica que está al lado izquierdo de la pantalla básicamente muestra la proporción de los bancos centrales que han adoptado una estrategia de política monetaria en el tiempo. La línea gris significa, ¿no es cierto?, disminuciones de tasa, el área celeste significa, ¿no es cierto?, una mantención de tasa y el área amarilla un aumento de tasas de interés. Entonces, si recuerdan, durante los años 2017 y quizás hasta antes de las tensiones geopolíticas o tensiones comerciales entre Estados Unidos, ¿no es cierto?, y China, los bancos centrales venían con un proceso de alza de tasas como refleja el área amarilla. Una vez que aparece, ¿no es cierto?, o irrumpe el coronavirus a nivel internacional, los bancos centrales iniciaron una encrucijada, ¿no es cierto?, de empezar a reducir sus tasas de política monetaria de manera bastante acelerada, con la que el área gris empieza a aumentar. Y hoy día, como se nota con el área más celeste, claramente hoy día los bancos centrales están en un proceso, ¿no es cierto?, de mantención de tasa y el mensaje que ellos han entregado, que de alguna forma se ve en la gráfica al lado derecho, de mantener sus tasas de interés por un periodo, ¿no es cierto?, prolongado. Y si bien han mencionado que va a haber un aumento en inflación en el corto plazo, claramente recalcan esta intención de temporalidad de la inflación y no una situación más permanente, que viene muy de la mano y lo vamos a ver un poco más adelante y que refleja bastante bien
de alguna forma en la parte del ciclo en la cual se encuentran los activos de inversión y que de alguna forma responde a esa situación. Hoy día es un aumento más bien temporal de la inflación, que en la medida de que la oferta o la producción de estos bienes se empieza a normalizar, probablemente estas presiones se van a tender a moderar y es lo que lo lleva también a los bancos centrales a mantener su foco y su atención en la recuperación de la economía vinculada, ¿no es cierto?, a la situación sanitaria. Y actualmente van a continuar con su expectativa de mantener sus tasas en niveles bajos por un periodo prolongado, que es el mensaje básicamente que ha dado los distintos bancos centrales a nivel internacional. De hecho, el Banco Central Europeo en sus últimas reuniones ha mencionado que dentro del paquete total destinado, ¿no es cierto?, para este año de compras activos, probablemente en el segundo trimestre deberíamos ver que ese monto total destinado para este año se ocupe una parte importante en el segundo trimestre, vinculado, ¿no es cierto?, a la situación económica. Ahora, ¿en qué están enfocados hoy día los bancos centrales? De alguna forma y también previendo, sabiendo que vemos una recuperación de la economía, sabiendo que estamos viendo una, un mayor crecimiento en el segundo trimestre, esta situación temporal de la inflación, bueno, quieren estar seguros de que la situación sanitaria ya muestra un control, ¿verdad? Y eso viene muy de la mano ya sea del proceso de vacunación o de desarrollo de tratamientos que contengan, ¿no es cierto?, la evolución de contagios o moderen de manera importante la tasa de mortalidad que tiene, ¿no es cierto?, el virus que enfrentamos actualmente. Y como sabemos y como vemos, ¿no es cierto?, en esta gráfica que nos muestra los indicadores de contagio, o los contagios, perdón, diarios, ajustados por la población en cada una de las regiones a nivel internacional, claramente hemos tenido distintas olas de contagio, ¿verdad? Y hoy día en algunos países, como por ejemplo en Europa o Latinoamérica, habíamos visto cierto deterioro en los indicadores de contagio, que es algo que vamos a hablar un poquito también más adelante y cómo eso condiciona nuestras perspectivas de recomendación. Eso claramente tiene impacto sobre la actividad, sobre el crecimiento. Las mayores cifras de contagio que vimos hacia fines del año pasado y comienzos de este en Europa terminó por afectar, lo vamos a ver un poco más adelante también, terminó por afectar las cifras de crecimiento, principalmente aquellas vinculadas al consumo privado. Hoy día también estamos viendo algunos países de Latinoamérica donde las cifras de contagio también han venido aumentando, que ha llevado a sus autoridades a aplicar algunas medidas de restricción adicional. Por lo tanto, la medida que esta situación no se controle y continúen, ¿no es cierto?, en estas pequeñas olas, claramente va a tener un impacto sobre la economía. Por lo tanto, los bancos centrales están muy preocupados de que si bien vemos una recuperación cíclica de la economía y ya se pronostican mejores cifras, ¿no es cierto?, de crecimiento, bueno, que la situación muestre un control, ya sea a nivel de avances de procesos de vacunación, ya sea el análisis que se tenga que hacer respecto de las nuevas cepas que aparecen y el impacto que estas puedan tener o la contención que puedan dar las vacunas respecto, ¿no es cierto?, de estas nuevas cepas que se verían en algunas regiones que alguna han tendido a mostrar una tasa de contagio superior, que claramente se refleja con la situación que vio el Reino Unido hace un par de tiempo, también con la situación, ¿no es cierto?, que ha enfrentado Brasil durante los últimos meses. Por lo tanto, es un factor que probablemente vamos a seguir monitoreando, que sigue siendo un factor de riesgo, pero siempre teniendo en mente que esto suceda, la economía va a mostrar una aceleración en el segundo trimestre y tercer trimestre de este año. La inflación también, ¿no es cierto?, va a ir subiendo, pero que sabemos que es de una situación temporal. Ahora, estos dos factores que comentábamos al comienzo, ¿no es cierto?, proceso de vacunación, estímulos fiscales, que ha derivado en mejores cifras esperadas de crecimiento para este año y que se van a ver traducidas, ¿no es cierto?, en los próximos trimestres. Y el impacto que esto ha tenido sobre las expectativas de inflación y la trayectoria que va a mostrar la inflación en el corto plazo, eso claramente, ¿no es cierto?, se ha visto reflejado en los precios de los activos de inversión y que es básicamente lo que vamos a empezar a conversar actualmente. Uno de los factores que quizás condicionó y que más llamó la atención de los mercados durante la primera parte del año tiene que ver con el aumento de las tasas de mercado en dólares principalmente, pero que se vio reflejado también en distintas latitudes a nivel internacional. El gráfico del lado izquierdo nos muestra la evolución del indicador ACWI, el indicador bursátil a nivel internacional, y las tasas de bonos del Tesoro de gobierno de Estados Unidos a 10 años plazo, ¿no es cierto? Y desde comienzos de este año, se observa que la línea más clarita que refleja las tasas de bonos del Tesoro claramente tuvo una aceleración, ¿no es cierto?, importante en términos de aumento de tasas. Eso generó cierta inestabilidad en los mercados. Se fijan en el ACWI después de venir con una trayectoria de aumento, recuperándose después de la fuerte caída que vimos durante el año 2020, claramente mostró o ha mostrado cierta estabilidad con algunos mercados que sí han liderado en términos de retorno, que los vamos a ver un poco más adelante, pero en el agregado con cierta más movilidad y estabilidad desde el momento en que las tasas empiezan a mostrar, ¿no es cierto?, este aumento. Una de las preguntas que tiene el mercado y que probablemente todos nos hemos hecho, bueno,
cómo pueden reaccionar los activos de riesgo o cómo se comportan los activos de riesgo frente a esta variación de tasa y cuáles son las perspectivas, ¿no es cierto?, para las tasas de bonos de mercado a nivel internacional, que es algo que vamos a ir comentando más adelante. Pero lo cierto es que este aumento de tasas de niveles bastante bajo generó, ¿no es cierto?, cierta volatilidad. Al lado derecho vemos el indicador VIX, que es un índice de volatilidad vinculado al S&P 500, principal indicador de Estados Unidos, en donde vemos ya, ¿no es cierto?, hacia en la parte final de esta línea, el tercer circulito al lado derecho, que se generó cierta mayor volatilidad, no comparable a lo que vimos durante o comienzos durante el año 2020, ni tampoco aquella que se observó en momentos en que se empezaba a originar una segunda ola de contagio, ¿no es cierto?, en Europa y principalmente en grandes partes del mundo, pero sí cierta tensión, ¿no es cierto?, en los mercados asociado a este aumento de tasa. Recuerden que veníamos de un escenario de recuperación de mucha liquidez, de tasas de bancos centrales bajas, de tasas de mercados muy bajas, y a la medida que estas tasas de interés empezaron a aumentar, lograron de alguna forma impactar en este momento, en ese periodo, en la primera parte del año, los activos de riesgo, ¿sí? Ahora, habiendo dicho eso, lo que vamos a hacer ahora un poquito es entrar un poco más en detalle en lo que tiene relación con renta variable para empezar a contestar esta pregunta de cómo pueden reaccionar los activos de renta variable o los mercados de renta variable a la medida que las tasas de interés aumentan y cuáles son nuestras perspectivas a nivel, ¿no es cierto?, regional. Lo primero y sumamente importante revisar, bueno, qué es lo que ha pasado a nivel de distintos indicadores a nivel internacional en la primera parte del año. Y lo que les presentamos acá es la rentabilidad en dólares de distintos mercados, descompuesta por sus principales, ¿no es cierto?, variables. Crecimiento de utilidades, dividendo o expansión o contracción, ¿no es cierto?, de múltiplo. En general, lo que hemos visto en lo que va del año actual es que las utilidades efectivamente se han venido recuperando y esto quizás dando continuidad de lo que ya veíamos hacia fines del año 2020. Pero este aumento de tasas generó una presión sobre los múltiplos, sobre de alguna forma el componente de riesgo que se incorpora, ¿no es cierto?, en las valorizaciones de los mercados, y eso es básicamente lo que explicó de alguna forma cierta volatilidad que vimos durante el último tiempo. En algunos mercados, dado la situación que enfrentaba, terminaron, ¿no es cierto?, por mostrar un desempeño más contenido, incluso caídas, como el caso, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, u otros presentaron un desempeño un poco más robusto. En general, durante el primer trimestre lo que vimos fue de que si bien en general las bolsas mundiales tuvieron un buen desempeño, hubo cierta disparidad respecto a las regiones. Claramente el dinamismo estuvo liderado por los mercados desarrollados, mientras que los mercados emergentes se mantuvieron más rezagados en el neto. Ahí lo vamos a comentar un poquito más en detalle. Respecto de los desarrollados, ¿quiénes tuvieron un mejor dinamismo? La zona euro o Japón, que venían más rezagados respecto, ¿no es cierto?, a lo que venía pasando en Estados Unidos, ¿sí? Y en los emergentes, bueno, en el caso de Asia, básicamente por este mensaje menos expansivo que ha empezado a entregar las autoridades de China, ya sea su gobierno o bancos centrales, respecto de los estímulos que van a entregar hacia la economía. Eso ha tendido de alguna forma a afectar en lo más reciente a los mercados de Asia emergente y principalmente, ¿no es cierto?, China, y la situación que enfrentó Latinoamérica básicamente por la coyuntura que le toca enfrentar a Brasil en lo que tiene que ver con la evolución que se ha visto en su enfermedad de algunas tensiones, ¿no es cierto?, política interna, que de alguna forma condicionaron el desempeño de Latinoamérica, que de alguna forma contrasta con lo que podríamos haber esperado, en el sentido que las bolsas latinoamericanas son bolsas bastante cíclicas, de alguna forma tienden a apalancarse de manera bastante favorable al ciclo económico. Si hablamos de recuperación, si hablamos de aumento en precios de materias primas, si hablamos de alta liquidez mundial, lo que debió haber pasado, ¿no es cierto?, es que las bolsas latinoamericanas y aquellas vinculadas a materias primas es que se debieron haber recuperado. De hecho, si ustedes se fijan en las bolsas de Europa emergente, que es el segundo de derecha a izquierda, tuvo un buen desempeño dentro de los mercados, ¿no es cierto?, emergentes, básicamente por el aumento que se dio en el precio del petróleo. Bueno, dada la situación política de Brasil y dada, ¿no es cierto?, la situación sanitaria que está enfrentando Brasil, básicamente por la evolución del virus, eso llevó a que las bolsas latinoamericanas se mantuvieran más rezagadas y no tuvieran este impulso, este impacto, ¿no es cierto?, que se vio en las bolsas, por ejemplo, como Europa emergente, que también responden a situaciones similares. Ahora, uno de los factores relevantes a considerar y que nos permite empezar a contestar
una de las preguntas que comentábamos, ¿no es cierto?, inicialmente, cómo pueden responder las bolsas globales frente a estos aumentos de tasas de mercado que hemos visto durante el último tiempo, es muy importante considerar en la etapa económica en la cual se encuentra el mundo. Hoy día el mundo se encuentra en una fase de recuperación, ¿sí? No en una fase de crecimiento final, de sobrecalentamiento de las economías, que verían presiones inflacionarias importantes, no. Lo que está pasando hoy día es que el mundo se está empezando a recuperar después de la fuerte presión que se vio en la economía mundial derivada de la situación sanitaria. Lo que les presentamos acá es un indicador que construimos nosotros compuesto, ¿no es cierto?, las distintas economías, que de alguna forma muestra la caída que tuvieron las economías a nivel internacional a raíz de la irrupción, ¿no es cierto?, del virus, del coronavirus, y ya como está empezado, ¿no es cierto?, un proceso de recuperación y crecimiento hacia adelante. Claramente estamos en una etapa de recuperación, no es una etapa de sobrecalentamiento que daría presión inflacionaria importante. Es una etapa de recuperación en donde la demanda por distintos productos se ha recuperado a una velocidad superior a la producción, y a medida que la producción se empieza a normalizar, estas presiones sobre los precios se van a empezar a contener. Y eso es muy importante porque si hablamos de mejoras económicas, bueno, las utilidades de las compañías, y lo abro un poco más adelante, también se van a recuperar, pero al mismo tiempo las tasas de interés empiezan a responder a ese hecho. Es decir, estaban en niveles muy bajos y empiezan a normalizarse a un nivel, ¿no es cierto?, de crecimiento económico, de fase de recuperación, no de presiones de inflación importantes, que eso sería otra dinámica o generaría otra dinámica sobre las bolsas. Por lo tanto, en la medida que la economía global se recupera, se encuentra en esta fase, ¿no es cierto?, de recuperación, lo que podemos esperar es que las bolsas y las tasas de interés tengan una trayectoria al alza. Al tiro vamos a entrar, ¿no es cierto?, en detalle en estas dos. Preciso, eso sí, de manera previa, que si bien pueden haber aumentos de tasas de mercado adicionales, ¿no es cierto?, hacia adelante a nivel internacional, tasas en dólares, van a ser mucho más contenidas de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, durante esta primera parte del año. Pero en ese escenario, las bolsas pueden enfrentar o pueden registrar, ¿no es cierto?, valorizaciones, ¿no es cierto?, o revalorizaciones o retornos atractivos en la medida, y lo vamos a ver un poco más adelante, que las utilidades, ¿no es cierto?, de las compañías se recuperen, y esto es porque viene en un proceso o fase de recuperación de las economías a nivel internacional. De hecho, después de la fuerte caída de utilidades que vimos durante el año 2020, como se observa, ¿no es cierto?, en la gráfica del lado izquierdo de las distintas regiones, la barrita gris representa la variación de utilidades durante el año 2020. Se fijan, aquella amarilla un poco más oscura en la gráfica del lado izquierdo, refleja las expectativas de el consenso de mercado en lo que tiene relación al desempeño de las utilidades corporativas en distintas regiones del mundo. Y claramente vamos a ver un rebote muy importante en la medida que la economía global se recupera. De alguna forma el proceso, ¿no es cierto?, de vacunación continúa y va a entregar una mayor movilidad a la población en los próximos trimestres, en la medida, ¿no es cierto?, que este proceso de vacunación continúe, y eso va a favorecer el crecimiento de las utilidades a nivel internacional. En la medida que estas utilidades sigan recuperándose, podemos ver, como les decía, esta coexistencia de retornos positivos en los mercados y aumentos, ¿no es cierto?, de tasas de interés. En la medida que estos aumentos de tasa de interés no sean tan violentos, tan bruscos como los que vimos, ¿no es cierto?, en la primera parte del año, porque eso sí genera volatilidad, ¿no es cierto?, en los mercados. Y esto porque responde a la fase en la que actualmente nos encontramos, una fase, ¿no es cierto?, inicial, o una fase de recuperación de la economía mundial. Súper importante precisar, y esto es bastante relevante a la hora que vamos a ver valorizaciones un poco más adelante, que en distintas regiones del mundo, y lo que nos muestra la gráfica al lado derecho, no solo las utilidades se van a recuperar, sino que en varias regiones del mundo ya empezarían a superar niveles previos, ¿no es cierto?, a la pandemia. Y eso es muy importante porque en términos de valorizaciones, lo que hemos visto es que efectivamente las valorizaciones vinculadas a las utilidades tanto del año 2020 o del año 2021 sí se veían estresadas en base, ¿no es cierto?, a este deterioro que se vio en las utilidades o el desempeño operacional de las compañías. Al lado izquierdo lo que les muestro es un gráfico de valorización relativa, precio-utilidad forward, es decir, el precio respecto de las utilidades que se espera, ¿no es cierto?, recuperar para el año 2021. Y claramente, con la caída de utilidades que vimos durante el año pasado, las valorizaciones se tendieron a encarecer. Ahora, ¿qué ha pasado? En la medida que las utilidades se recuperan y lo sigan haciendo así hacia los próximos años, probablemente, ¿no es cierto?, las valorizaciones se van a
continuar normalizando. Ahora, sí es importante considerar, como muestra el lado derecho, en el nivel de valorizaciones que nos encontramos hoy día. Veníamos, ¿no es cierto?, de una recuperación muy violenta de los mercados. Y hoy día claramente nos encontramos en una fase de recuperación de la economía, en donde parte de esa recuperación se encuentra incorporada a los precios de mercado. Y cuando uno revisa distintas métricas de valorización, respecto de su nivel, ¿no es cierto?, histórico, como lo vemos al lado derecho, bueno, claramente algunas de aquellas regiones se encuentran por sobre el 50%, ¿no es cierto?, de ese tramo de valorizaciones o en niveles más altos, ¿sí? Ahora, sí es importante considerar que en la medida de que las utilidades corporativas se recuperen, esos niveles de valorización se pueden sostener. Se ha comentado, ¿no es cierto?, en distintas partes de mercado, bueno, que hoy día las bolsas se encuentran en niveles excesivamente caras. Efectivamente están en niveles superiores respecto a promedios históricos, pero de alguna forma estas valorizaciones se pueden sostener en la medida, ¿no es cierto?, que las utilidades de las compañías se sigan avanzando. Ahora, en términos de diversificación regional, en la fase del ciclo en la que nos encontramos, y dada, ¿no es cierto?, la realidad sanitaria que de alguna forma enfrentan los distintos países, hoy día nosotros mostramos preferencias por mercados emergentes y entre ellos principalmente Asia emergente. Y en cuanto a los desarrollados, nuestro principal mercado en renta variable tiene que ver con Estados Unidos. En lo que respecta a Europa, mantenemos una posición más cauta, básicamente porque la situación sanitaria que se ha enfrentado en dicho país ha mostrado, ¿no es cierto?, complicaciones adicionales y que se ha visto reflejada en algunos indicadores de actividad, como lo veíamos en un gráfico anterior. De alguna forma, ¿no es cierto?, el mundo se encuentra en una fase de recuperación, pero esa recuperación claramente ha sido dispar en los últimos meses, a raíz ya sea de la situación sanitaria, ¿no es cierto?, con la cual se han enfrentado, que en ese caso cae la definición de la zona euro y Latinoamérica, que en sus indicadores de comercio se han visto más rezagados, u otras regiones, como por ejemplo Estados Unidos, que se han visto más beneficiadas, dado el proceso de vacunación más adelantado que enfrentan y los estímulos fiscales que se observan hoy día en dicha economía. Y eso puede generar cierta disparidad en los retornos en estas regiones. Estados Unidos sigue siendo, ¿no es cierto?, nuestra región favorita, lo que tiene relación con mercados desarrollados, y en Asia emergente, nuestro mercado hoy día favorito en general en emergentes como un todo, pero sí reconocemos que dado la fase, ¿no es cierto?, en la que nos encontramos de variación económica, dado como han respondido los precios de materias primas, eso va a beneficiar o debería generar un escenario más favorable para los mercados emergentes respecto a los desarrollados. Latinoamérica, si bien hasta anteriormente nos manteníamos con una posición más constructiva, más favorable, dada la situación que ha enfrentado, ¿no es cierto?, Brasil en términos sanitario y políticos, hemos tendido de alguna forma a neutralizar nuestra posición en Latinoamérica, ¿no es cierto?, no tan constructiva como era anteriormente, pero entendiendo de que en la medida que se controle la situación, ¿no es cierto?, sanitaria en Brasil, eso puede dar paso a que Latinoamérica tenga un muy buen año. Pero por mientras, por una situación, ¿no es cierto?, de riesgo, nos mantenemos un poco más cautos en ese mercado. En lo que tiene que ver con renta fija, claramente, y como lo decíamos al comienzo, uno de los hechos que marcó el desempeño de los mercados en lo que va del año actual, en el primer trimestre, tuvo relación con el aumento de las tasas de bonos de gobierno a nivel internacional, derivado de este avance en el proceso de vacunación y este impulso fiscal en Estados Unidos. Y eso claramente condicionó el desempeño de la deuda a nivel internacional. Mientras la renta variable, como veíamos en un comienzo, con cierta volatilidad, hay regiones que tuvieron una rentabilidad positiva. En general, estos aumentos de tasas en los mercados llevaron a que los activos de deuda a nivel internacional tuvieran un desempeño más débil, más cauto. Ahora, muy importante destacar que no se vio la misma variación, ¿no es cierto?, en todas las tasas de mercado a nivel internacional. De hecho, si se fijan al lado derecho, lo que tenemos graficado ahí son la evolución de las tasas de más cortito plazo, de 3 meses en Estados Unidos, y la evolución, ¿no es cierto?, de las tasas de 10 años, de plazos más largos. Y mientras las de 3 meses se mantuvieron en niveles más estables, las de 10 años, aquellas de más plazos más largos, son las que justamente, ¿no es cierto?, subieron. Probablemente vamos a seguir viendo esta disparidad durante este año. La línea amarilla que responde en el gráfico al lado derecho a la evolución de las tasas de más corto plazo, en línea con el mensaje que están entregando los bancos centrales, probablemente estas tasas de más corto plazo se mantengan, ¿no es cierto?, en nivel estable. Y aquellas de tasas más altas,
de duraciones más altas o plazos más altos, en la medida que la economía global siga mostrando este proceso de recuperación cíclico que les comentaba anteriormente y que se materialicen finalmente, ¿no es cierto?, estos estímulos fiscales y que el proceso de vacunación continúe, es posible que sigamos viendo alguna tendencia, ¿no es cierto?, al alza hacia fines de este año en las tasas de más largo plazo. Ahora, esa variación, como les contaba inicialmente, probablemente no va a tener el mismo incremento, sino que va a ser bastante más contenido. Probablemente en estos meses veamos cierta lateralidad en las tasas de interés y en la medida que empezamos a conocer las cifras de crecimiento del segundo trimestre podamos retornar más, ¿no es cierto?, esta tendencia al alza, pero recalco, mucho más contenido y mucho más pausado de lo que vimos en el primer trimestre, una trayectoria mucho más estable y quizás, digámoslo así, menos nociva para los activos de riesgo. ¿Sí? Mientras que las tasas de plazos más cortitos van a seguir esta estrategia de política monetaria que están mencionando los bancos centrales de mantener sus tasas de interés en niveles bajos por un periodo prolongado. Ahora, estamos hablando de recuperación cíclica, estamos hablando de una mejora, ¿no es cierto?, de las utilidades de las compañías. Eso implica que los indicadores vinculados, ¿no es cierto?, al mercado de deuda corporativa, en lo que respecta, ¿no es cierto?, a sus niveles de solvencia de las compañías, en lo que respecta, ¿no es cierto?, a sus niveles de cobertura de las compañías, eso también debería ir mejorando durante el año actual. De hecho, una probabilidad de default que podemos extraer de los distintos precios de mercado representativos de las categorías de grado de inversión, grado especulativo o deuda emergente a nivel internacional, después de mostrar un aumento con la situación sanitaria, claramente eso se ha venido corrigiendo. Y cuando vemos en las proyecciones de mercado lo que respecta a tasas de default del segmento quizás más bajo, high yield o de grado especulativo a nivel internacional, las perspectivas también es que esta tasa de default tiende a caer de manera importante, ¿no es cierto?, respecto del aumento que vimos durante el año 2020. Y eso va a ser favorable para los activos de crédito. Alta liquidez en los mercados, mejora operacional en las compañías, eso va a beneficiar a la categoría corporativa dentro del espectro de deuda a nivel internacional. Que de alguna forma los spreads, como vemos al lado izquierdo, ya lo han venido recogiendo. De alguna forma los spreads corporativos en deuda emergente, grado especulativo, high yield en Estados Unidos y de grado de inversión o investment grade en Estados Unidos también han venido mostrando cierta, ¿no es cierto?, nivel o disminución a raíz de esta expectativa de recuperación y la alta liquidez en los mercados. Ahora, en términos de valorizaciones históricas, sí los spreads están, ¿no es cierto?, comprimidos, pero eso de alguna forma responde al nivel a la alta liquidez que hay en los mercados y estos factores cíclicos que les comentaba. Por lo tanto, probablemente esta situación se va a mantener también en los próximos meses, en donde vamos a seguir viendo que los spreads corporativos van a tener una presión hacia adelante y lo que de alguna forma nos lleva a nosotros a mostrar una preferencia en la deuda corporativa, ¿no es cierto?, respecto de la deuda de gobierno a nivel internacional. Y ya de alguna forma, por último, lo que tiene relación a materias primas, como les contaba inicialmente, quizás los precios de las materias primas han dado, la verdad que una evidencia bastante cercana de esta disparidad de lo que estuvo pasando, lo que ha estado pasando entre los precios, entre la evolución, la rápida recuperación que tuvo la demanda por distintos bienes a nivel internacional respecto de la producción, ¿no es cierto?, de estos bienes. Se ve muy bien en lo que tiene relación con la industria del cobre, por ejemplo, que rápidamente llegó a $4 la libra. También se vio en la industria, ¿no es cierto?, del petróleo, que de alguna forma esta fuerte recuperación que hubo en la demanda y esta contención en la producción que ha mostrado la OPEP llevó, ¿no es cierto?, que los precios del petróleo, por ejemplo, WTI, rápidamente se situaran en niveles de $60 el barril. Y ya próximamente, ¿no es cierto?, la OPEP va a empezar a normalizar su producción y ya algunas faenas, por ejemplo, la industria del cobre, se han empezado también a normalizar lentamente y eso debería empezar a generar ya no estos fuertes rallies, ¿no es cierto?, que vimos, pero con cierta tendencia al alza, pero ya algo más razonable. Bueno, eso es lo que se ha visto en los mercados de materias primas. En general, recuerden que durante el año 2020 el oro puede haber sido uno de los activos que mejores retornos ofreció a nivel internacional, dada su característica de refugio financiero y por la baja, ¿no es cierto?, nivel de sustituto que había en el mercado, dadas las bajas tasas, ¿no es cierto?, de los bonos a nivel internacional. Bueno, esta recuperación cíclica ha permitido que durante el primer trimestre viéramos un cambio en la tendencia de lo que tiene relación al oro respecto de las materias cíclicas que acompañan ¿no es cierto?, el ciclo económico. De alguna forma,
eso se ha visto reflejado en los precios y esta tendencia que vimos durante el año pasado, ¿no es cierto?, ha tendido a cambiar, con una recuperación en el precio del petróleo y del cobre y, ¿no es cierto?, una moderación en el precio del oro, que responde a esta ciclicidad, ¿no es cierto?, de la recuperación que estamos viendo hoy día y que probablemente va a mantener esta disparidad, ¿no es cierto?, entre las materias primas cíclicas que van a seguir probablemente dominando el espectro de materias primas y aquellas que se utilizan como refugio financiero que probablemente, ¿no es cierto?, se van a mantener en una posición más estable, ¿sí? Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es el escenario económico y de mercados que va a enfrentar o ha enfrentado, ¿no es cierto?, México. Y para esto vamos a dar paso a Valentín Martínez, subdirector, ¿no es cierto?, de estrategias de inversión de México, que nos va a comentar sobre la realidad y la coyuntura, ¿no es cierto?, local y perspectivas para tanto México como para los activos de México. Ahora sí, recalcar también que si ustedes tienen preguntas, las pueden dejar en el chat de la plataforma para que así, ¿no es cierto?, podamos conversar y comentar respecto de ellas hacia al final, ¿no es cierto?, de esta presentación. Así que muchas gracias, los dejo con Valentín y quedamos atentos a sus preguntas para dar espacio a una conversación, ¿no es cierto?, al final de esta presentación. Muchas gracias, Cristóbal. Como siempre, es un placer estar en un espacio y un foro como este para compartirles, como decía Cristóbal, qué es lo que ha venido aconteciendo en los mercados financieros y cuáles son las perspectivas dentro de este marco global o general que nos ha planteado de forma extraordinaria Cristóbal y pues aterrizar en nuestro país, qué es lo que está sucediendo eh, eh, en términos de mercados y economía después de que fuimos sacudidos por la pandemia, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues los grandes temas de alguna forma están asociados también a lo que nos ha venido narrando Cristóbal de nuestro país, es decir, proceso de vacunación. Todos sabemos que el proceso va relativamente lento, es decir, hay otros países, otras latitudes en donde hemos estado observando un proceso de vacunación más acelerado. Me parece que aquí lo relevante pues es que los contratos para compras de dosis de vacunación están hechos. Es un tema de logística, es un tema de producción y distribución y que pues claramente pues la condición de un país emergente pues nos hace no tener acceso de forma prioritaria, como lo han tenido otros países, a las vacunas. Sin embargo, pues el camino es el correcto, simplemente es cuestión pues de cómo se va accediendo a la vacunación. Pero también habría que destacar otra cosa muy especial de cómo se ha afrontado la situación en México en términos de, todos sabemos que hay países al día de hoy donde las medidas de confinamiento son muchísimo más rigurosas y estrictas por diversas razones. Esto es muy cuestionado en materia sanitaria y si esto ha implicado un mayor ritmo de contagios, un mayor número de muertes. Sin embargo, desde el lado económico puramente, la realidad es que la economía mexicana, pues desde hace ya varios meses, ha entrado en otra dinámica de recuperación. Esto es una realidad, ¿no? Y en este sentido, el otro gran tema, pues tiene que ver con el Banco Central, con el Banco de México, que en su última reunión de política monetaria, pues ha decidido mantener la tasa de referencia en 4%. Sin embargo, de acuerdo con las minutas, existe la posibilidad de que por ahí de septiembre, agosto, pudieran volver a recortar la tasa, es decir, dejan abierta la puerta para un recorte adicional. Sin embargo, pues en este momento se antoja complicado por los niveles que ha alcanzado la inflación, que también recién se reportó la inflación al mes de marzo. En la comparativa anual nos vamos al 4,67, clara y evidentemente por encima del rango objetivo del Banco Central, que es de 3 por ciento más menos, perdón, de 2% más menos un 1%, ¿no? 3% más menos un 1%, perdón, corrijo. Y en este sentido estamos fuera de ese nivel objetivo, ¿no? Y entonces,
bien decía Cristóbal, y ese es el escenario también que han planteado los distintos miembros de la Junta de Gobierno para México y con el cual coincidimos, en que hacia finales quizá del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre, la inflación va a empezar a descender también en nuestro país, ¿no? Pero ese es el gran desafío, lo que hay que estar monitoreando. El otro, la otra gran interrogante, pues es la calificación crediticia de nuestro país, si es que vamos a perder el grado de inversión en este año o probablemente en el que sigue. La realidad es que lo que nosotros estamos observando es que perder el grado de inversión en los próximos 12 meses no es el escenario base o central. Sí que nos podrían recortar la calificación, evidentemente depende de muchos temas que están en el radar, pero eventualmente pudiera llegarse a dar un recorte de calificación. Sin embargo, no perderíamos el grado de inversión todavía, ¿no? Esto es importante porque, y tiene que ver con el nivel donde estamos calificados en distintas instituciones o distintas calificadoras, y entonces hay espacio para que eventualmente, si es que hay un recorte, pues mantengamos el grado de inversión, ¿no? Y por último, pues claramente la actividad económica de nuestro país, pues nos sorprende, ¿no? Que siga siendo altamente dependiente de Estados Unidos. Todos sabemos que más del 80% de las exportaciones van a parar a nuestro vecino del norte y que la recuperación que hemos visto desde mayo del año pasado hasta la fecha, pues en buena medida ha tenido que ver con la tracción que ha cobrado la economía estadounidense. Y los recientes anuncios que se han hecho en este país en términos de estímulos fiscales, sobre todo este dinero gratis que va a llegar a los consumidores, por un lado, eh, va a tener eventualmente un impacto positivo en nuestro país. Y por otro lado, también el plan de infraestructura, que si bien eso no ha sido aprobado y está en un terreno de negociaciones, pues es altamente probable que se apruebe algo que se había tardado pues desde la administración de Obama. Obama había prometido de cierta forma un plan nacional de infraestructura que no se pudo concretar por las discrepancias con el Congreso, ¿no? Y después llegó Trump y un poco lo mismo. Pero ahora los demócratas tienen pues una oportunidad de oro para llevar esto a la realidad. Y si alguno de ustedes ha visitado Estados Unidos en los últimos años, vaya que les hace falta también transformación de infraestructura. Y eso tiene un impacto desde distintas aristas, pues en México. Ahora, la gran pregunta, evidentemente, es, ok, sí, o sea, el dinamismo de la economía mexicana, pues está funcionando y es posible que tenga un buen desempeño hacia adelante, más por factores externos que por los internos. Yo diría que preocupa que desde el mercado interno no haya medidas que estén pues desarrollando al mismo, ¿no? Y que nos permita pues cierta independencia, ¿no? Pero pues se vislumbra un buen panorama económico. Y todo esto está enmarcado como un riesgo pues que hay que estar monitoreando en las elecciones de, el 6 de junio. Por supuesto que se reconoce que acá puede haber pues cierta sensibilidad por parte de los inversionistas internacionales dependiendo de los resultados que veamos, ¿no? Ahora, en términos de recuperación ya anticipaba desde el mes de mayo del año pasado y acá, pues la verdad es que podíamos llenar, ¿no? de indicadores económicos la presentación, tratando de evidenciar, pues lo que es obvio en estas dos gráficas al menos, que hay una recuperación importante tanto a nivel de producción industrial, tanto a nivel de consumo o ventas minoristas. No está aquí la gráfica de ventas minoristas, pero sería un poco la misma dinámica o tónica. Y recientemente algo bien importante es que los indicadores del IMEF vinculados tanto al sector de manufactura como servicios acaban de cruzar al alza el umbral de 50 unidades. Recordar que cuando están por encima de 50 estos indicadores es que hay expansión o crecimiento en dichos sectores y cuando estamos por debajo es que hay
de crecimiento o contracción. Y esto suele funcionar muy bien como indicadores adelantados de por dónde viene el crecimiento económico. Entonces, buena señal para la economía mexicana, que por primera vez en muchos meses se colocan estos indicadores por encima de este umbral de 50 unidades, ¿no? Ahora, en términos de expectativas, seguramente esto también ustedes lo conocen, la encuesta de Citibanamex, igual que la encuesta del Banco de México, están muy en línea en cuanto a los pronósticos de crecimiento e inflación. Preferimos mostrar en esta ocasión la de Citibanamex porque es una encuesta que se hace quincenalmente, entonces recoge de alguna forma o sea, los pronósticos de los economistas de manera más frecuente. Pero bueno, lo relevante acá es que las perspectivas de crecimiento, no solo por economistas mexicanos, sino los grandes organismos internacionales han venido revisando al alza su perspectiva de crecimiento para México. Por supuesto que quizá lo que va a empezar a estar en la mesa ahora es el crecimiento del 2022, ¿no? 2021 se espera un buen crecimiento y pues habrá que ver qué sucede en el 2022, pero para efectos de comportamiento en mercado y perspectivas de este año, pues es una buena recuperación después de que, como podemos ver en la gráfica de la derecha, el PIB mexicano sufrió una de las peores caídas en su historia. Acaso lo está graficado desde 1993 a la fecha, y como pueden ver, las dos caídas anteriores en recesión económica, bueno, más bien en caídas como las que vimos el año pasado, pues no tenía precedente, algo como lo que vimos el año pasado, y una caída superior al 8%. Pero repito, la buena noticia es que estamos en un proceso de recuperación. Y en este proceso de recuperación, pues también de la mano de lo que ya nos platicaba Cristóbal, de este fenómeno que está sucediendo a nivel global en términos de repuntes en la inflación, pues acá también se espera una inflación que cierre el año sobre el 4.10%. Hacia finales del año pasado se estimaba que la inflación repuntara como al 3.60 este año. Esos eran los estimados a cierre del 2020, y con lo que ha estado sucediendo tanto a nivel global como a nivel local, pues hay un cambio en esta estimación. Acá lo que señalaría, ¿no? Y esto también lo decía Cristóbal y lo han dicho los banqueros centrales, los principales banqueros centrales del mundo, es que, entre otras cosas, hay un efecto de base comparativa, es decir, la inflación se está viendo presionada en tiempos recientes, entre otras cosas, por el repunte en los precios de los energéticos. El componente energético pesa o tiene un peso específico importante en la inflación general, y eso hace que veamos que este fenómeno de presión en la inflación. Sin embargo, en la medida justamente en la que se estabilicen y vaya corriendo el tiempo, pues esta base comparativa se va diluyendo. Y no necesariamente, porque este es el otro gran debate, oye, los estímulos fiscales y monetarios sí o sí van a tener un impacto nocivo en la inflación. Pues no necesariamente, y es por eso que los banqueros centrales se atreven a decir que hacia la segunda mitad del año, quizás hacia el último trimestre del año, vamos a empezar que la inflación vuelve a ceder terreno, ¿no? Y solo para terminar este comentario, bueno, pues decir que la expectativa es que el Banco Central, el consenso está estimando que tanto este año como el que sigue, la tasa de referencia se quede en el 4%, ¿no? Esto en un marco donde hemos visto algunos bancos centrales que han empezado ya, bancos centrales de mercados emergentes, caso Brasil, Rusia y Turquía, han empezado a subir la tasa de referencia justo para contener la embestida de la inflación, ¿no? Ahora, en términos de tasas, pues un poco lo mismo que ha sucedido en el contexto global. En la gráfica de la izquierda vemos tasas de bonos nominales de 2, 5 y 10 años, y un repunte clarísimo y muy fuerte. También se ha hablado mucho de las salidas que hemos visto del mercado de papeles gubernamentales por parte de extranjeros, alrededor, números cerrados, 100,000 millones de pesos salieron en el primer trimestre. Esto no es exclusivo de México, y esto hay que señalarlo. Si bien somos de los países en donde más dinero ha salido por parte de extranjeros, no somos el único. Si fuésemos el único, eso realmente sería altamente preocupante. No quiero minimizar el evento,
pero sí que no hay que perder de vista el contexto global. Alza de tasas en Estados Unidos, fortalecimiento de dólar, hace históricamente que haya salidas o flujos de salida de mercados emergentes a el mercado estadounidense. Entonces, bueno, pues un poco en la mano también de lo que ya nos platicaba Cristóbal, pues es de esperar que hacia adelante la trayectoria de corto plazo en las tasas locales pues sea de lateralidad y eventualmente conforme la economía también cobre mayor tracción y dependiendo evidentemente de los niveles de inflación que veamos hacia adelante, pues posiblemente podríamos ver alzas adicionales en las tasas mexicanas, ¿no? La gráfica al lado derecho nos habla de la inflación que están poniendo en precio los mercados, es decir, dónde es que, es decir, cómo ha venido recuperándose pues la expectativa de inflación que están recogiendo, que está recogiendo el mercado de bonos. Y acá trazamos un indicador de 2 y 10 años y como pueden ver hasta este momento, pues esta inflación implícita dentro del mercado de bonos es de alrededor del 3,5%. Entonces, visto desde esta óptica, podríamos decir que el mercado ha sobrereaccionado de forma muy importante y que hacia adelante, bueno, la expectativa es que vuelva a haber una convergencia con la meta del Banco Central, ¿no? En términos de renta variable, un poco también de la mano del acontecer global. En la gráfica de la izquierda lo que vemos es múltiplos de valorización de precio-utilidad, el histórico, como también lo señalaba Cristóbal en alguna de sus gráficas, versus el que incorpora las utilidades de los próximos 12 meses. La línea azul son utilidades históricas y la línea gris son utilidades adelantadas de los próximos 12 meses. Entonces, como pueden ver, claramente el indicador con utilidades históricas pues ha tenido un incremento muy potente porque pues las utilidades no han tenido un buen desempeño en los últimos 12 meses. Sin embargo, la expectativa para este año es de crecimientos muy de la mano de lo que mostraba para América Latina Cristóbal, expectativas de crecimiento en utilidades superiores al 100% para el 2021 y quizá ese sea el gran riesgo. Si el mercado, más bien, si las emisoras del mercado no empiezan a cumplir con esas expectativas, es que el mercado podría volverse vulnerable. Pero mientras se cumplan esas expectativas o se superen, pues se sostiene un movimiento positivo o la posibilidad de un movimiento positivo en el mercado mexicano, ¿no? Y la gráfica de la izquierda, pues es otra métrica, el valor de la empresa entre el EBITDA, perdón, si podemos regresar a la anterior, solo para ver este caso, donde pues también vemos un encarecimiento del múltiplo, pero nada fuera de lo históricamente, digamos, aceptable. Es decir, no podemos decir en este momento que como en el 2016, las valuaciones desde este múltiplo son realmente caras y nos podrían anticipar una corrección o toma de utilidades. Al contrario, estamos también en una fase de ciclo económico de recuperación y esto pues favorece a el mercado accionario mexicano. Por supuesto, el gran riesgo de nueva cuenta tiene que ver con factores idiosincráticos, con factores políticos, pero el mercado de alguna forma también no es que haya dejado a un lado esto, al total, pero si nos ubicamos en donde estábamos hace un año, cerca de 32,000 puntos, y hoy estamos pegados a los 48,000, quiere decir que el mercado ha reconocido el valor en las acciones mexicanas, más allá del acontecer político nacional, ¿no? ¿Cuánto espacio hay para que esto siga subiendo? Pues repito, depende de las sorpresas que veamos en términos de resultados. Con esto yo cierro el comentario de México y vuelvo y regreso el micrófono a Cristóbal para que nos muestre cuál es el posicionamiento táctico que tenemos en estos momentos. Perfecto, muchas gracias Valentín. Y si podemos justamente ir a la lámina final que nos muestra, y lo que tratamos de dibujar acá es un mapa de alguna forma, más que satisfacción, sino que es un mapa como de felicidad respecto de
de las perspectivas que mantenemos para distintas clases de activos. La primera de ellas es lo que tiene que ver ¿no es cierto?, posicionamiento entre renta fija y renta variable. Como lo contábamos inicialmente, hoy día el mundo se encuentra en una fase de recuperación, en donde hay una alta liquidez a nivel internacional. Los gobiernos siguen estimulando, ¿no es cierto?, sus economías, y lo que vamos a ver en el corto plazo es una recuperación más acelerada del crecimiento en los próximos 2 trimestres. Eso va a generar, ¿no es cierto?, un beneficio sobre las utilidades de las empresas, y eso va a seguir llevando a que la renta variable pueda tener un mejor desempeño que la deuda, ¿sí? Ahora, dentro de la renta variable sí tenemos regiones con ciertas preferencias respecto de otras. Como les contábamos en un comienzo, hoy día Asia emergente y Estados Unidos son nuestras regiones favoritas dentro de un portafolio de inversión. Latinoamérica, como les contaba, hace poco también formaba parte de este grupo, pero dado, ¿no es cierto?, la situación sanitaria que enfrenta la región en algunos países, en algunas regiones en particular, algunos países en particular, nos ha llevado a posicionarla en una situación más intermedia. En la medida que esta situación pueda ser controlada, probablemente, ¿no es cierto?, podamos empezar a mencionar una posición más favorable en la medida de que este ciclo, ¿no es cierto?, lo de alguna forma enfrenta o lo posiciona de una manera atractiva hacia adelante, pero hasta ahora nos mantiene una posición más bien neutral o más cauta respecto, ¿no es cierto?, de lo que veíamos anteriormente. Y en la zona euro, quizás en la región que menos atractivo vemos, básicamente por la situación, ¿no es cierto?, política y económica que se encuentra en la actualidad. Eso puede seguir afectando, ¿no es cierto?, a su economía, puede seguir afectando su bolsa, respecto del desempeño que puedan ofrecer otras bolsas. Eso es muy importante porque esto es una visión relativa, ¿sí? No quiere decir de que las bolsas de la zona de euro lo hagan mal, sino que creemos que no lo deberían hacer tan bien como hacer Estados Unidos o Asia emergente. En lo que tiene que ver con la deuda internacional, como les contaba anteriormente, aquellas categorías crediticias a nivel internacional deberían mostrar un mejor desempeño que la deuda de gobierno, la que se mantiene, si se fijan, hacia el lado izquierdo con una cara más de insatisfacción, ¿verdad? Por lo tanto, en esta categoría nuestra preferencia es para aquellas categorías de crédito corporativo respecto a gobierno, y en particular dentro de crédito corporativo hoy día lo que estamos haciendo es favorecer a aquellas que tienen una clasificación de riesgo un poco más baja a nivel internacional, justamente por esta recuperación macro global que comentábamos durante la presentación. Respecto a los activos de México, ya lo mencionaba Valentín. Tenemos una visión, ¿no es cierto?, atractiva respecto a lo que tiene relación con la renta variable de México, por lo tanto toma, ¿no es cierto?, una posición más favorable. Y lo que tiene que ver con la renta fija o deuda, ¿no es cierto?, local, una posición más intermedia, ¿verdad? Con eso damos paso o finalizamos, ¿no es cierto?, esta etapa de presentación. No sé, me indican si es que tenemos, ¿no es cierto?, preguntas adicionales, sino comentar algo que es sumamente importante y que yo creo que nos ha dado em, una lección respecto del ciclo, ¿no es cierto?, y lo que nos ha tocado enfrentar durante el año y medio anterior. Claramente, ¿no es cierto?, uno de los características importantes que podemos destacar es la importancia, y que es lo que hemos comentado, ¿no es cierto?, con nuestros distintos clientes, de mantener posicionados los portafolios de inversión respecto, ¿no es cierto?, a los objetivos sobre los cuales estos fueron diseñados inicialmente. Recuerden que el año anterior, y voy a reforzar esto por lo que ha pasado, ¿no es cierto?, durante esta primera parte del año. Recuerden que durante el año 2020 tuvimos una recuperación, una caída de las bolsas a nivel internacional súper importante. Las cuales después de los estímulos, ¿no es cierto?, se recuperaron con una velocidad quizás parecida. Por lo tanto, aquí es importante precisar de que aquellos portafolios para objetivos o perfiles de riesgo, ¿no es cierto?, de alto perfil de riesgo y con horizontes de inversiones bastante más largos, es importante entender de que los portafolios van a tener estas oscilaciones en el tiempo, no claramente como algo que vimos el año pasado, que son situaciones, ¿no es cierto?, más allá que, ¿no es cierto?, coyunturales o cíclicas, sino que es impactos bastante particulares, pero que es muy importante entender cómo se comportan los portafolios en el tiempo y apegar nuestros objetivos, los portafolios a los objetivos sobre los cuales estos fueron diseñados. Lo mismo pasa hoy día, ya esto voy a ir a linkearlo, ¿no es cierto?, actualmente la situación de renta fija. Lo mismo pasa hoy día con la renta fija
en general internacional y lo que ha pasado con la renta fija, ¿no es cierto?, local en distintos países de Latinoamérica, porque estos aumentos de tasas, tales como lo vimos a nivel internacional, tales como, ¿no es cierto?, lo vimos en México, las tasas de mercado, lo comentaba recientemente Valentín, lo hemos visto en distintos mercados o en distintos países de Latinoamérica. Lo mismo ha pasado en Chile, lo mismo ha pasado, ¿no es cierto?, en Perú, lo mismo ha pasado en Colombia, por ejemplo, en los mercados de deuda local. Nuevamente ahí volvemos a hacer el hincapié de las perspectivas que comentábamos, ¿no es cierto?, de tasa y la importancia de apegar, ¿no es cierto?, los portafolios a los objetivos para los cuales estos fueron diseñados y que esos objetivos dependen del perfil de riesgo, la disposición, ¿no es cierto?, de los clientes a asumir riesgo y la capacidad de los objetivos que de alguna forma mencionan, ¿no es cierto?, nuestros clientes, los cuales también se ven caracterizados por un plazo, lo que condiciona también la capacidad de un portafolio de incorporar riesgo. Ese es el ecosistema de recomendación que hemos de alguna forma diseñado en Sura, no solo por el perfil de riesgo, el horizonte de inversión, sino que también la forma en la cual el cliente quiere recorrer este camino junto con nosotros, porque hay una serie de distintas modalidades diseñadas acorde, ¿no es cierto?, a las necesidades de cada uno de los clientes. Habiendo dicho eso, nosotros les queremos agradecer, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes de habernos acompañado en este espacio de hoy, el cual nos permite transmitirles nuestra visión, nos permite de alguna forma estar en contacto con ustedes, de contarles qué es lo que estamos viendo en los mercados, cuáles son los riesgos y cuáles son los posicionamientos que hoy día le estamos sugiriendo, ¿no es cierto?, a nuestros clientes para que ellos puedan alcanzar sus objetivos financieros. De alguna forma nos deja, ¿no es cierto?, y nos da este espacio de comunicación. Cualquier pregunta que tengan, Flor Cepeda, ¿no es cierto?, estará atento a cualquier duda que ustedes puedan tener y también les compartirá la presentación que hemos revisado el día de hoy. Habiendo dicho eso, quiero agradecerles nuevamente a todos por haber participado de este espacio, agradecerles por habernos acompañado en este espacio de comunicación y que junto con Valentín, ¿no es cierto?, quien es subdirector de Estrategias de Inversión en México, estamos súper atentos a lo que ustedes puedan necesitar en términos de preguntas e inquietudes o conversaciones que necesiten, ¿no es cierto?, de hacia adelante. Muchas gracias. Los dejo, ¿no es cierto?, con Valentín con palabras finales, ¿no es cierto?, al cierre. Pues nada más que agregar, como siempre, muchísimas gracias por su participación y quedamos atentos a sus eventuales inquietudes o cuestionamientos que puedan surgir. Encantados de resolverlos. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Gracias, Cristóbal, también. Muchas gracias a ti, Valentín.